En este video hablaremos sobre las aguas costeras. Abordaremos temas de interés por medio de conceptos, factores bióticos y abióticos y exploraremos un poco la problemática en una conferencia. Conceptos. Individuo: todo ser vivo independiente de su complejidad biológica. Es un individuo capaz de realizar todas las funciones vitales. Esto tiene particularidades que los diferencia de los demás. Población: es el conjunto de los individuos de la misma especie que comparten un espacio geográfico determinado. Comunidad: es el conjunto de poblaciones animales, vegetales y otros seres vivos que comparten un área determinada. Estas no solo comparten el espacio, sino también los recursos, y así establecen relaciones. Ecosistema: es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis y su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen una de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Biosfera: es la geosfera compuesta por todos los seres vivientes, simples y complejos, presentes en el resto de las geosferas terrestres: atmósfera, aire, litosfera, rocas e hidrosfera, agua, que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea. Por lo tanto, la biosfera es la capa delgada que rodea el globo, incluyendo el mar, la tierra y el aire. La biosfera se extiende hasta unos 10 kilómetros por encima del nivel del mar y unos 10 metros por debajo del nivel del suelo, donde llegan a penetrar las raíces de los árboles y plantas y llegan a existir microorganismos. En la parte marina también comprende las zonas de aguas superficiales y las profundidades de los océanos donde existe vida. ¿Qué elementos componen la biosfera? Elementos abióticos, bióticos, organismos consumidores, heterótrofos y descomponedores. Factores bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son casi los mismos que los ecosistemas terrestres. En estos casos, los productores son los vegetales como fitoplancton, algas y las plantas acuáticas. Los consumidores son los animales y se dividen en varios órdenes o clasificaciones. En el primer orden se posiciona el zooplancton. En órdenes posteriores se colocan moluscos, estrellas y finalmente peces. Como descomponedores encontramos hongos y bacterias. Factores abióticos. La temperatura. Hay una capa superficial de agua templada de 12 grados centígrados a 30 grados centígrados, que llega hasta una profundidad variable según las zonas. La luz. Esta propiedad de la luz de dispersarse en el agua del mar no es igual en las diferentes zonas oceánicas y en distintas profundidades. La salinidad del agua. Este depende de la cantidad de sales que contiene, aproximadamente una media de 3,5% del volumen del agua. Corresponde a sustancias en disolución. La presión. En la parte superficial la presión es menor. A mayor profundidad la presión es mayor. Latitud. Es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador, que es de 19.1167. Altitud. Es como referencia para ubicar la altitud de las localidades y accidentes geográficos. Su altitud es de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hidrografía. Es la encargada de la descripción de las aguas del planeta Tierra. Sustrato. Es la superficie en la que una planta o un animal vive,
como por ejemplo las algas, los corales, etc. Conferencias. Efectos de cambio climático en zonas marinas y costeras. Se denomina cambio climático a las variaciones del clima que están ocurriendo a nivel mundial, entre ellas los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y los óxidos nitrosos, los cuales se acumulan y aumentan la concentración en la delgada y delicada capa atmosférica, trayendo como consecuencia una considerable radiación infrarroja terrestre. Esta está quedando atrapada y la temperatura del planeta Tierra está incrementándose, lo que a mediano plazo produce cambios en los patrones climáticos en zonas marinas y costeras, afectando directamente la biodiversidad de los ecosistemas altamente sensibles como los manglares, pastos marinos y arrecifes, traduciéndose en potenciales desequilibrios económicos y en una disminución de los recursos naturales disponibles para la vida. Efecto de los gases de invernadero en el agua del mar. El agua se vuelve más ácida. La acidez del océano podría ser ahora la más alta registrada en los últimos 5 millones de años. Y un efecto inmediato de esto es que han cambiado el estado de saturación de los océanos respecto a las partículas de carbonato cálcico. Esto dificulta la vida de organismos que utilizan el carbonato cálcico para fabricar las conchas o los exoesqueletos. A profundidades en las que las concentraciones de carbonato cálcico caen por debajo de un cierto límite, las conchas de algunos organismos empiezan a disolverse. El fenómeno va a ir en aumento, primero en las aguas frías de las latitudes altas y después, poco a poco, en las ecuatoriales. Ecosistemas. Entre los efectos ya palpables del cambio climático en las especies de un ecosistema, los científicos destacan el adelanto de los procesos primaverales, tales como la puesta temprana de huevos y el desplazamiento tanto de especies vegetales como de especies animales hacia niveles altos del ámbito geográfico. En otras palabras, en los océanos, los impactos del calentamiento antropogénico también se perciben, como por ejemplo, en el desplazamiento y variación de algas, plancton y peces en latitudes altas. También se percibe un adelantamiento en las migraciones de peces y crustáceos, tales como la langosta. Reportes de afectaciones del cambio climático en la biota marina. Como reportes actuales, se conocen el blanqueamiento coralino o decoloración de corales, lo cual ha sido reportado en áreas específicas de algunas formaciones arrecifales a nivel mundial. Algunos de los lugares se encuentran en los mares de Cuba, Jamaica, Okinawa, África, Venezuela, Taiwán y las Bahamas, por mencionar solamente algunos. Los científicos también han obtenido registros de alteraciones en algunas especies marinas relacionadas con el cambio climático. La variación de temperaturas es uno de los factores más perjudiciales para algunas especies. Ante dicha situación y el preocupante incremento del calentamiento global, varias organizaciones han puesto manos a la obra para preservar los ecosistemas marinos y fomentar el cuidado ambiental. El cuidado de la diversidad marina también depende de cada uno. En nosotros está la opción de si queremos que estos ecosistemas desaparezcan por completo o si queremos que prevalezcan.